Bueno, buenos días y bienvenidos al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Me llamo Manuel Martínez Sellés y tengo la suerte de ser el presidente de esta casa que nos acoge a todos. Entonces, lo primero, quiero agradecer a Óscar Corominas pues, el que haya decidido presentar su libro Corefulness aquí en el colegio. Me es difícil presentarle a Óscar por dos motivos. Uno, porque hasta este momento no nos conocíamos personalmente, aunque nos hemos intercambiado mails y llamadas, y aunque conozco, tenemos muchos amigos comunes y de hecho conocía también a su mujer. Entonces, bueno, y luego por su extenso y inusual currículum. Con lo cual yo lo voy a presentar como a mí me gusta que me presenten, que es empezando por lo más importante, ¿no? Diciendo que está casado y es padre de 6 hijos. Y luego lo que comentaba, ¿no? Pues es desde un abogado de gran prestigio, un jurista que ha sido incluso asesor del Parlamento Europeo, es profesor universitario, ha tenido la suerte pues, de colaborar con muchas instituciones académicas, incluyendo el prestigioso MIT. Me estaba comentando que en breve presentará el libro también en Harvard. Y además pues, es una persona que tiene otros talentos que luego espero que todos podamos comprobar, porque es también compositor, músico, pianista. Y yo creo que ha tenido la visión importante de hacer una gestión tanto de personas como de instituciones con esta visión humana que yo creo que es cada vez más necesaria, ¿no? Le comentaba a él que nosotros estamos muy preocupados con todo el tema del burnout a nivel médico, sobre todo en los médicos jóvenes, y hemos trabajado bastante este tema. En el fondo es depresión asociado a los problemas profesionales y bueno, que muchas veces pues la solución que se aporta a estos temas, que es el mindfulness, pues creemos que se queda corta, ¿no? Y precisamente el libro que he tenido la opción de hojear, porque también me lo regaló un amigo común, pero hace tan poquito tiempo que no he podido leerlo en profundidad. Tenía pensado hacerlo este fin de semana, pero el sábado tuve el cumpleaños de uno de mis hijos y el domingo, ayer, estuve de guardia. La guardia no fue muy buena. Pero bueno, lo que he hojeado del libro me ha gustado mucho porque efectivamente pues, se muestra esta visión humana que yo creo que es cada vez más necesaria, ¿no? Además me gusta particularmente el título porque yo soy cardiólogo y además no sé si providencialmente hoy es el Día Internacional del Corazón, con lo cual me parece un momento especialmente oportuno para presentar el libro. Le comentaba también a él que tenemos junta directiva del colegio, entonces yo me voy a quedar, pero solo como media hora. No sé si tendré la oportunidad de escucharle tocar el piano, pero en cualquier caso, como se va a grabar todo, pues espero no perderme nada del evento y termino pues agradeciéndole de nuevo la gentileza de presentar el libro aquí en el colegio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por estas palabras tan que la verdad es que me conmueven, ¿no? Y de atención, de cariño, me siento como en casa. He visto que al final la acogida aquí en el Colegio de Médicos ha sido con los brazos abiertos y eso la verdad es que tiene mucho que ver con Corefulness, ya lo veis, el corazón. Es curioso, el día, esto se ha organizado en 2 semanas, lo cual el hecho de que estéis aquí, pues probablemente más de 100 personas, es para mí motivo de orgullo y de satisfacción y sobre todo de agradecimiento. Muchos venís de fuera de Madrid, venís de Barcelona, de Zaragoza, de Sevilla, de Málaga, incluso de Bruselas, y personas amigas, os conozco a la práctica mayoría y muchos de vosotros también habéis traído amigos.
y por tanto va a ser un encuentro pues, muy íntimo, ¿no? Muy íntimo, muy especial, como quiero que sea esta presentación de lo que he denominado una revolución silenciosa del corazón. Cuando oigáis el término revolución, para los que sacan punta todo, me estoy refiriendo a una renovación, es decir, a una reestructuración del manto, del sustento que nos sujeta desde el interior. Es decir, tiene toda una vocación de conectar con lo esencial y desde lo esencial ser capaces de acometer cualquier ámbito de influencia de nuestra vida. Es verdad que por mi experiencia vital, ya unos años uno tiene, he podido pues, ejercer como abogado, he podido formar a muchas instituciones, a muchos centros educativos, a empresas. He podido además ser profesor, soy profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y de Derecho, y también tengo la fortuna de formar parte de los facilitadores de aprendizaje del MIT Professional Education, es decir, en un programa que se llama Liderazgo en la Innovación, y todo eso me ha permitido tener toda una visión, digamos, amplia, bastante extensa y en profundidad, sobre todo de cuál puede ser una de las formas que podemos adoptar para dar una respuesta a todos los retos e inquietudes que nos presenta la sociedad de hoy día, ¿no? Que no son pocos y además creo que son acuciantes. Comentaba con el doctor que es momento de pensar en grande. En la historia hay momentos que por el motivo que sea se ven los nubarrones, se ve pues todos los índices de soledad no deseada, todos los índices también de agitación, de depresión. Hay una angustia muchas veces por un futuro que no acabamos de saber muy bien cómo se va a dibujar, la irrupción de la inteligencia artificial. Bueno, tenemos sobre la mesa muchos y muchos retos para saber cómo conectar con un centro, con una fuente que nos permita dar una respuesta de vida. Corefulness tiene esa vocación. Corefulness es redescubrir el corazón como órgano metafísico. Eso también buenos amigos que han leído el libro me han hecho la observación, ¿no? Es decir, explícalo bien para que se entienda a qué te refieres cuando hablas de corazón, y es corazón metafísico. Hay un capítulo que es cierto que hablo de los últimos descubrimientos, que al parecer que el corazón biológico tiene un tipo de neuronas que serían un modo marcapasos, y que hace que se vea que también hay determinados órganos que ya no dependen del sistema nervioso central, lo digo bien, ¿no? Sino directamente de su propio, no voy a decir cerebro porque no es cerebro, pero así es como se ha publicado la noticia. Eso simplemente tiene una relación indirecta, porque lo que yo he tratado de dibujar es algo que se me ha parecido desde que soy pequeño. Tenía una intuición como aquellas que uno tiene de saber que hay algo que va a descubrir. De hecho, quería ser arqueólogo de pequeño, esto no lo he dicho nunca. Y entonces la verdad es que tenía esa intuición de que algo me hablaba. Esa intuición, al final de tantos años de mi vida, se ha convertido en una certeza que se ha ido dibujando con mucha fuerza. Y antes de explicaros más de la evolución de Corefulness, he pensado que sería muy interesante que entendáis desde el principio qué es Corefulness, visionando en 2 minutos un corto hecho al efecto. Aquí está también quien me ha ayudado, el autor. Y para que veáis qué es Corefulness, viendo este corto vais a entender muy bien a qué me refiero
y entonces daremos paso. He intentado, sobre todo para los que tenéis más prisa, espero que no tengáis mucha prisa, el condensar el piano. Lo había pensado dejarlo para el final, pero he considerado que lo que voy a hacer es hacerlo luego de la presentación, tocar el piano, para que vayamos ya introduciéndonos en lo que es Corefulness, que al final Corefulness también tiene que ver con una frecuencia. Para mí, y lo explicaré luego, ha sido tremendamente complejo el cómo traducir una frecuencia. Los que somos artistas y tocamos el piano sabemos de qué hablamos cuando hablamos de frecuencia, en letras. Y entonces Corefulness son palabras vivas porque nacen de lo más profundo, nacen del corazón, nacen de ese amor que está como fundamento y que sostiene al corazón, y eso supone una clase de conexión sensible. Durante siglos buscamos respuestas en la mente, pero olvidamos el corazón. Ese lugar silencioso donde la vida encuentra sentido. Bienvenido a Corefulness, la revolución silenciosa del corazón. Me alegro que os haya gustado. La verdad es que cuando vi por primera vez lo que se podía hacer, también en bueno, en positivo, ¿no? Que hay mucho con la inteligencia artificial a través de artistas, dije, este es un buen momento para ver y que se entienda muy bien que Corefulness integra, no excluye. Intenta ver realmente lo que podemos conectar bien de un futuro que verdaderamente tiene unas expectativas muchas veces complejas, ¿no? Si os parece, ahora lo que vamos a hacer, antes de continuar explicándose el libro, voy a tocar el piano, ¿vale? Voy a tocar el piano sobre todo porque esta presentación de un libro tiene que configurar también pues, lo que es la integridad de la persona, ¿no? Que es lo que es Corefulness. Y si yo no muestro mi sensibilidad artística y parte de lo que es mi vida, que ha quedado siempre bastante confinada en lo íntimo. He hecho algún concierto alguna vez en mi vida, pero me lo he guardado para mí. Ha sido algo que tenía que tener este momento. Este es un punto de fuga para mí de mi vida. Es decir, es como que toda la vida confluye en este punto, todo lo que he hecho, todo lo que he podido experimentar. Y en este momento pues, os quiero compartir pues, una composición. Así de atrevido soy, que dije, voy a hacer una composición en estas 2 semanas
para compartir espontaneidad, naturalidad, como es Corefulness también, y perder el miedo a ser, que es el fundamento de Corefulness. Gracias.
Gracias. Gracias. Bueno, nada, muchísimas gracias. La verdad es... Esto es un reto, combinar música y prosa. Pero bueno, la prosa es poesía, porque nace del corazón lo que os voy a explicar. Si os parece, he querido que fuera bastante, como veis, diferenciar momentos, ¿no? Ahora, en este momento, creo que es bastante oportuno que veáis un testimonio de alguien que conectó con Corefulness. Este es un participante que tuve en el MIT, en el Professional Education, que le pude acompañar en el momento antes de constituir una grandísima startup que se llama Pharma.ia. Es una persona, es Leandro Mubarak, y yo creo que enmarca muy bien en el contexto en el que estamos el escucharle, y es el primero que hemos puesto antes. A ver si soy capaz yo de... Hola, soy Leandro Mubarak, fundador de Pharma.ia. Quiero contarles algo muy personal. Mucho antes de este libro, cuando yo soñaba con llevar IA a la salud, Óscar me acompañó como mentor en el MIT y me dijo algo que me cambió la brújula. Si logras que la IA mejore la eficiencia sin poner en riesgo los puestos de trabajo, vas a abrir un camino nuevo. Ese consejo me atravesó. Desde ahí, mi norte fue IA con propósito. En un sistema sanitario cada vez más exigido, humanizar con tecnología es posible. Intento enfocarme en forma alineada con mi empresa en impacto social real. Por ejemplo, detección temprana de cáncer de mama o la mejora en la calidad de los medicamentos. Allá en el 2023, cuando el tema de la IA era algo incipiente, conversamos mucho sobre cómo aplicarla en el sector farmacéutico sin asustar a los profesionales y que entiendan que la IA está para ayudarlos. Eso evolucionó en el concepto de compañero IA experto, que desde el inicio su objetivo es complementar, apoyar, pero nunca sustituir. Y también está lo cotidiano. La idea de nuestros prospectos farmacéuticos inteligentes nació de una experiencia como papá, tratando de entender la letra chica de un antibiótico. Hoy, con un asistente virtual entrenado en información farmacológica, un paciente puede preguntar en lenguaje simple sobre dosis, advertencias y contraindicaciones. Lógicamente soy promotor de la tecnología, pero con conciencia y propósito humanista. Por todo esto, me emociona que nuestra historia esté en Corefulness, porque Corefulness no es solo un título, es una decisión de vida donde se impone la coherencia, en particular la propia. Poner el corazón en el centro para descubrir la vocación, desplegar el talento y ponerlo al servicio del bien. Gracias, Óscar, por inspirarme desde el principio a hacer IA con propósito y ahora compartir con todo el mundo este increíble libro y forma de vida que es Corefulness. La verdad es que he tenido la fortuna, porque ya sabéis que los artistas improvisamos mucho y constantemente. Se me ocurrió ayer avisar a las personas que mencionan el libro, Asís Yarto, que también está aquí, y también Jorge Valen, gran Jorge Valen de Panaca, el fundador de Panaca, que me hicieron un vídeo y lo han hecho. Yo estoy súper agradecido del cariño, la espontaneidad, la naturalidad con la que se mueven las buenas intenciones, ¿no? Bueno, ahora es cuando viene el explicaros el libro. Os tenéis que llevar uno, cada uno. Muchos de vosotros ya lo tenéis. Vamos a ver, Corefulness. Corefulness lo he explicado en algún tutorial de estos de podcast que me han hecho. He hecho 3 solo en mi vida. Pero lo voy a explicar bien. ¿Qué es Corefulness? Corefulness es la expresión materializada de una voz interior. Corefulness es la certeza de que hay un lugar en nuestro interior de confluencia entre lo trascendente y lo inmanente, entre el amor como principio vital y lo que es el servicio a los demás.
y lo que es la entrega de la vida por los demás. Corfulness es salud del alma, porque quien se conoce más y mejor, quien se trata más y mejor a sí mismo, se escucha más y mejor, se ordena. Y quien se ordena se pone en la mejor disposición para sanar. Es así de sencillo. No quiero decir que Corfulness haga milagros, ¿vale? Los hace de alguna manera quien los pueda hacer, quien los Corfulness sí los tiene que hacer, pero Corfulness fundamentalmente es predisponer toda la interioridad, toda la personalidad para conocerse más y mejor y con eso tener claridad de vida. Y la claridad de vida comienza con la claridad interior. Este libro tiene una génesis, pues, como todas las génesis que se precien, compleja. Soy una persona de intelectualidad tardía, porque fue hacia los 37 años cuando comencé a desarrollar toda mi inquietud intelectual. Esa inquietud intelectual me vino en gran medida porque al ser una persona de experiencia, fundamentalmente, y una persona que me ha movido la intuición esencialmente en mi vida, de hecho todo lo que he podido construir, todo lo que he podido visionar ha sido a través de la intuición. Recuerdo una conferencia en el IES de Barcelona que comencé al revés, como hago muchas veces, y dije, mira, yo he construido mi vida no desde un business plan, no desde un funding, no desde todos los parámetros que humanamente se supone que tienes skills que tienes que cumplir para después llevar adelante un proyecto, sino desde un avión en marcha, desde una visión que sabía que iba a ser. Y desde ahí he ido construyendo. Y esto es un poco lo que tiene que ver con Corfulness. Y esa irrupción de la intelectualidad era necesaria. Todos los que me conocen sabéis que de aquí nos vais a ir sin leer un poquito más. Es uno de mis grandes reclamos a la humanidad. En MIT lo comento constantemente, no basta con simplemente funcionar, sino que además tenemos que dedicarnos un tiempo al desarrollo de ese momento para uno y el desarrollo de lo que es la actividad que probablemente genera mayor orden psicológico, que es la lectura. Muchos que estéis aquí, me conocéis porque llevo más de 20 años acompañando por vocación Corfulness, sin saber lo que era Corfulness, a nivel personal, pues a través del coaching, del mentoring, y eso ha sido una de mis consignas. Utilizar la lectura como fórmula para parar ese tiempo, dedicarte un tiempo de escucha y en ese tiempo de escucha aprender a conocerse. Todo esto es más real que el suelo que piso. El que todos tenemos una voz interior lo saben desde la antigua Grecia. Quien ha leído, y si no, os aconsejo que leáis la Apología de Sócrates, de Platón, se habla de un daimon, es una voz interior. Cuando leéis lecturas, por ejemplo, como La Paideia de Werner Jäger, pues te comenta y te explica cómo era en el contexto cultural esos conceptos que si los coges a pelo no se entienden. Lo que es el daimon es una voz interior que te guía, te orienta, pero no te dice lo que tienes que hacer. Interesante. Ese concepto ya lo tenían los griegos. Una voz que te guía, que te orienta, pero no te dice lo que tienes que hacer. Corfulness es en esencia esa brújula. Es esa certeza que con independencia de los mapas de nuestra vida, antes que buscar mapas, objetivos, funcionar, lo que tenemos que hacer es ser. Y ser implica tu existencia
y tu esencia. Son dos principios metafísicos que no me voy aquí a enrollar. Y son dos principios que vertebran tu estructura interna. Desde quién soy, y eso es lo que me están constantemente demandando en grandes instituciones como MIT y las personas que puedo acompañar a casi 3.000 líderes ya alrededor del mundo, que tienen como vocación cambiar, hacer el cambio organizacional. Lo que me piden sobre todo es, Óscar, las competencias, el desarrollo de aptitudes está muy bien, nos pasamos toda la vida aprendiendo, pero nos falta perspectiva. Nos falta aprender a autodistanciarnos. Nos falta aprender a dar una respuesta a los problemas de una forma creativa, diferente, no como siempre se ha hecho. Nació Corefulness de una forma patosa, porque yo empecé a escribir, como he dicho, desde la convicción de alguien que de repente con la lectura se me abrieron muchos mundos. Muchos mundos que me permitían poner lenguaje a mi experiencia. El mundo se me había quedado corto y necesitaba lenguaje, necesitaba saber describir, tener matices, tener distinciones, saber adjetivar bien, saber decir las cosas por su nombre y no simplemente funcionar desde el tanteo. Entonces, cuando irrumpió, como primera vez, irrumpió con un título que se llamaba, y le quiero rendir tributo porque me acompañó mucho desde el inicio, Tiempo de ser. Tiempo de ser. No tiempo de hacer. Tiempo de ser. Es realmente la piedra vertebral de Corefulness. Uno se levanta por la mañana y casi se identifica con una función. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me he organizado el día? ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Qué va a pasar? Nos convertimos en una especie de órgano vectorial y descuidamos quién soy. Corefulness os va a ayudar, creo yo, os va a invitar sobre todo a descubrir que la esencia de todo ser humano es la contemplación. No os quepa la duda, tengo la máxima certeza de lo que os estoy diciendo. Lo que nos identifica propiamente como seres humanos es la capacidad de contemplar, de conectar con lo trascendente. Ya veis lo que hace la IA. O sea, hace cosas maravillosas, pero son productos humanos, ¿lo veis? Ya veis, Leandro, también, cómo puede hacer tanto bien con la detección de cáncer, el proyecto que se llama Mirai, es argentino, que bueno, ya tiene fondos de todo, de MIT, de diferentes instituciones, porque él lo que quería es humanizar, pues a través de lo que puede hacer bien, pues una inteligencia artificial, que es secuenciar, parametrizar, a tiempo real conectar datos diferentes y dar soluciones más rápidas e incluso, de alguna forma, pronosticar, aunque sea de forma incipiente y siempre imperfecta. Pero avanzamos. Corefulness llegó un momento que, como era una especie de obra de juventud, aunque era hace 10 años, era de juventud, y yo veía que, bueno, que estaba muy bien, que había muchas citas eruditas, porque me daba por ahí, pues se citaba a Heidegger, que se citaba al otro, a Platón, a Aristóteles, a mis grandes, a Tomás de Aquino, por supuesto, el primero, y todos. Pero digo, Óscar, es que no puede ser, no puede ser. Tú quieres dirigirte a las personas más sencillas, como puede ser mis hijos, pues de 13 años, que lo entiendan. De hecho, la primera persona que leyó el primer manuscrito de Corefulness fue mi hija Teresita, que desgraciadamente hoy estaba enferma. De esas cosas de la vida, que dices, bueno, es la vida, pues no ha podido estar.
Y es muy movida, y todo lo que es la atención, la concentración y todo lo que es parar, Pilar lo sabe, muy complicado. Pero de repente me la encuentro leyendo y digo, lo hará para quedarse conmigo, porque claro, esto no es ni medio normal. Yo lo que le decía es, mira, Teresita, tú espontáneamente haz como quieras. Si hay algo que no entiendes, no se entiende. Si te gusta algo, una cara contenta. Si de repente no sé qué, pon un dibujo hacia abajo. Juega con el libro, pero encuéntrate con él. Porque yo tenía la intuición, y me llevé la gran sorpresa, de que en la capa más, digamos, sencilla, por la forma de redactar Corfunes, es sencillo. O sea, no es una, digamos, lectura complicada, erudita, que te exija una hermenéutica, clave de interpretación compleja, sino que se puede leer y ojear bien. Y lo primero que me dijo mi hija es, papá, ¿cuánta paz siento? Es el mayor regalo que nadie me ha podido hacer en mi vida. Que tu hija, que no para, súper creativa. Salió bastante al padre también, ¿no? Súper artista. Y que diga que siento paz y la veo serena y la veo sonriendo. Digo, esto comienza bien. Pero también os aviso, que eso es bueno, que Corfunes tiene como 5 capas de profundidad. Tú puedes coger la primera y ya dar un paso. En la medida en la que tienes cada vez un desarrollo mayor de vida interior, puedes dar otro paso, o simplemente ya directamente dar los 5 pasos porque ya estás en nivel de profundidad submarina, ¿no? Es decir, es un libro que no se agota, es lo que quiero expresar, y ya lo veréis. Es un libro que cuando lo cogeréis siempre veréis algo nuevo, porque es verdad que condensa toda una vida. No es simplemente un flush de un momento de que se me ha ocurrido una idea, no. Esta génesis es como cuando a Miguel Ángel le preguntaban sobre la Pietà y él decía, bueno, yo lo único que te puedo decir es que he sacado todo el mármol que sobraba. ¿No? Muy bonito, ¿no? Había algo ya hecho y lo único que he hecho es sacar lo que sobra. Corfunes es exactamente lo mismo. Y os voy a explicar por qué. A los 5 años me di cuenta de que era un libro muy complicado. Además, Georgina, siempre atinada a mi lado, mi mujer, me decía, Óscar, siempre con palabras bonitas, ¿no? Uy, muy bien, ¿eh? Está muy bien. Como es ella, siempre ponderada, pausada, equilibrada. Sí, esto está muy bien, me gusta mucho. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que a lo mejor es un poco de nicho, ¿no te parece? Entonces yo, ¿no te parece? El eco, ¿no te parece? ¿No te parece? Y claro que me parecía, o sea, era tremendo. Yo lo volví a coger y digo, no puede ser verdad que estés en esta especie de complejidad en estos momentos, cuando además en tu vida, pues la intelectualidad, insisto, es tardía. Y di un vuelco y decidí aprovechar toda la experiencia que tengo de acompañamiento personal, de formación, también como speaker, dando conferencias, y lo llamé un título que seguro que os encantará a todos. ¿Vives o sobrevives? Este sí que pega, ¿eh? Pero me pasaba, que es verdad que me esmeré mucho, otros 5 años, y la redacción de los casos se hizo con mucho cariño, mucho respeto, para desidentificar a los sujetos, a las personas implicadas, desagregar la información, se dice, ¿verdad, Marga? Y entonces me di cuenta que era un libro que estaba muy bien, muy ameno, tú coges un avión y ¡jo, qué divertido!, ¿no? Pero estaba totalmente autorreferenciado. Pues claro, era desde mí, de mi experiencia, y a mí todo lo que es autorreferenciado me asfixia. Todos los que me conocéis lo sabéis. Es decir, Corfunes es lo más alejado al ego, para que os quede claro desde el principio, ¿vale? Lo más alejado. Entonces, yo digo, tengo un problema. Ya no sé, no soy escritor,
Es decir, mi vocación, como veis, son variopintas, pero escritor, desde luego, que no creía que lo fuera. Y digo, no puedo. Me resulta muy difícil hacer algo. Sé que la criatura está hecha, sé que hay algo importante que quiero comunicar. De hecho, es verdad que ha habido muchos antecedentes de personas que después de las conferencias o los talleres me han dicho, Óscar, ¿y tu libro? Bueno, como anécdota, ¿no? Pero también es verdad que hubo una anécdota en el 2009 que me marcó por esas cosas de la vida, ¿no? Estaba haciendo un curso de coaching, me certifiqué y una amiga me dice, Cristina, y me gustaría volverla a localizar y no sé cómo localizarla. Cristina me dice, oye, Óscar, he soñado contigo. Yo, anda, pues nada, ¿y qué? Dice, pues sí, estaba con tu libro leyéndolo en mis manos. Digo, ¿con mi libro? Entonces, ¿por qué libro? Digo, no, es que era real, era tu libro. A mí eso, entre otras cosas que han ido sucediendo, fueron signos que me hacían pensar, aquí pasa algo, porque verdaderamente estas cosas no pasan porque sí. Además, ella no tenía por qué pensar eso porque yo nunca hablé de eso. Llegamos, fijaos, llegamos mes de julio. Tengo la fortuna de hablar en el Crash Auditorium del MIT, porque los participantes me invitaron a hablarles sobre, curiosamente, sobre lo que sí estaba definido, que era el término core. Sabéis que el lema en MIT es mens et manus, pasar las cosas de la cabeza a la acción. Y yo siempre decía en el programa, que falta el corazón. Oye, está muy bien pasar a la acción, pero aquí hay un intermedio que es necesario ponerlo en escena, como así hice, con lo que en ese momento se podía denominar la mirada Corefulness, ¿verdad, Sis? La mirada Corefulness, pero no estaba el concepto. Y entonces, eso es lo que hizo que los participantes pidieran que diera esa... Bueno, te dejan 5 minutos, esos 5 minutos para hablar sobre el corazón. Entonces, en principio, estaba muy aparejado el título de el corazón con lo que yo denominaba la revolución de lo humano. Cómo hacer para, desde lo humano, transformar la sociedad, ¿vale? Y en septiembre del año pasado, justo lo pensaba el día pasado, hace un año, me encontré en una situación de frustración la más absoluta que me puedo encontrar. Es decir, me di cuenta de que no era capaz. Le decía a Georgina, mira, no soy capaz de sacar una criatura, la tengo dentro, sé que está hecha, pero no soy capaz. Y viví pues, un momento de mucha incertidumbre y con ganas de dejarlo. Porque digo, no puedo. Pues mira, pues sé humilde, pues será que, bueno, tienes algunos talentos, pero este no lo tienes, porque no eres capaz. Y bueno, yo os voy a explicar la realidad de lo que pasó con Corefulness, porque eso sucedió como os lo explico. Un día de septiembre, en la habitación, me viene, ahora digo al corazón, el término Corefulness. Yo estaba diciendo, me quedé así un poco sorprendido y le dije a Georgina que estaba al lado, Georgina, mira qué cosa más rara, me acaba de venir el término Corefulness con una fuerza bastante llamativa. Y entonces digo, ¿Corefulness? Y me di cuenta de que era un término que tenía mucho que ver con todo lo que había redactado durante tantos años y había quedado como muy deslavazado al final. Y al día siguiente pasó algo muy bonito, y es que empecé a ver como todo el puzzle de todo lo que estaba disperso se empezaba a conectar. Todo. 10 años. Literatura dispersa, anotaciones dispersas, y todo empezaba a confluir. Algo muy curioso, porque fue por 19ª vez, yo creo que empezaba el libro, o retomaba el libro, y la verdad es que cogió una fuerza tractora interesante, pero tuvo que pasar otra cosa. Eso era todavía no suficiente. Todos los que tenemos una especie de convicción metafísica sobre el ser humano, el ser nos importa mucho, ¿vale?
Y yo siempre he querido, de alguna manera, atrapar el ser como quien quiere atrapar con sus dedos el mercurio. ¿Os acordáis del mercurio que intentabas apretar? Es que es imposible. Se resbalaba. Digo, no puede ser verdad. La cosa más escurridiza del mundo y la más deseada, que es el ser, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿La existencia? ¿Quién? La esencia. ¿Qué? Y digo, y un día, en febrero, estoy hablando de febrero de este año, dije a Georgina, mira Georgina, a las 10 de la noche, digo, no voy a cenar, no voy a cenar, porque acabo de darme cuenta que he atrapado por el rabo al ser. Se lo dije así. Entonces, estuve desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana con escritura no automática, pero bueno, sin parar. Y fue cuando me di cuenta de que Corefulness ya estaba con alma. Ya tenía alma, ya tenía su lugar, ya había encontrado el quid de la cuestión. Y desde febrero, pues como veis, se ha ido constituyendo todo un camino muy bonito donde constituimos una editorial, como veis, que se llama Corefulness, que trata de acoger libros humanistas. Y lideramos el proyecto también adecuadamente para configurar las matrices y hacer de este proyecto algo que se fue progresivamente dibujando como un gran proyecto. Como veis, todo muy progresivo, nada programado desde la cabeza. Es decir, surgió sobre la marcha el hecho de ver Corefulness con toda claridad, el corazón como órgano metafísico, me permitió ver todo un gran proyecto a nivel mundial. Lo primero que creo que Corefulness, ahora entrando más en el contenido, lo primero que creo que aporta es una convicción sobre la certeza que a todos nos habla este corazón. El corazón metafísico. Creo que puede ser este un momento importante donde desde este instante se inicia una ciencia relacionada con el corazón metafísico. Porque todo lo que está configurando las matrices, todo lo que ha configurado el interior de ese corazón tiene que ver con todo la intuición de la sabiduría sapiencial desde que el ser humano busca la trascendencia. Me di cuenta, leyendo el Antiguo Testamento, por ejemplo, y esto me lo chivaron 2 semanas antes el padre Pablo, que no está aquí, pero me pasó unos papeles y me dice, Óscar, más de 400 veces Dios habla en el Antiguo Testamento del corazón. Y curiosamente de la cabeza no se sabe. Curioso. Pero no solamente dentro de la sabiduría sapiencial, digamos, de corte cristiano, sino que la religión comparada, para todos los que sois inquietos o quien es más intelectual, pues ha leído, por ejemplo, a Mircea Eliade, que os lo aconsejo, se da cuenta que al final hay una intuición universal de que el corazón tiene un lugar especial donde se conecta con la trascendencia, donde, como laboratorio, se gesta esa identidad en comunión, en relación con esa voz, que en el fondo esa voz es amor, ordenador, en nuestro interior. Corefulness veréis que tiene incluso categorías nuevas para poderlo armar bien, la voluntad de ser, que es una voluntad que digo que es previa a cualquier potencia operativa, que es la primera voluntad de reencontrarte con el ser, de ser tú mismo, de conectar con quién eres. Esa voluntad de ser es un magnetismo propio de todo ser humano antes de funcionar, antes de convertirse en una acción. Hablo del hábito de ser. El hábito de ser es ese hábito, para todos los que también conocéis toda la doctrina de las virtudes, que también Aristóteles desarrolló muy bien en Ética de Nicómaco y tantos tratados que hay posteriores, el hábito de ser es el hábito de permanecer en el interior. No de estar funcionando, de saberse sí mismo, de saberte tú mismo,
de conectar contigo. Ese hábito de ser es un desplazamiento del centro de gravedad de las potencias, del pensar, del sentir y del actuar al corazón. Esto es muy interesante porque si no desplazamos, no nos separamos de nuestras potencias, uno va por la vida pensando, yo soy este que piensa, ¿no? Estoy pensando, soy este. Uno que le mueve más la dimensión afectiva dice, bueno, si yo soy este que siente. Y uno que está en la acción dice, pues es este que hace. Esto que hago soy lo que soy. O sea, tú eres lo que haces. Lo habéis oído, ¿no? Tú eres lo que sientes. Tú eres lo que piensas. Pues no. Son potencias. La identidad de la persona es mucho más compleja, mucho más completa y mucho más amplia. Y está recogida en un lugar, en un centro. Y eso se ha de descubrir, porque cuando lo hagáis, cobraréis salud. Porque dejaréis de identificaros con una fuerza tractora que os lleva a ver, como poniéndote unas gafas, la realidad, a interpretarla conforme yo tengo mi fortaleza. Si soy una persona afectiva, emocional, pues tiendo a pensar conforme el color de mis emociones. Si soy una persona racional, pues en función de el razonamiento que hago en cada momento, el juicio crítico, pues voy configurándome. Y si soy una persona de acción, pues la verdad digo, mira, ni A ni B, lo que importa son los hechos. Y sin embargo, lo que importa es que cuando te olvidas de ti, los índices que sabemos y conocemos actuales de desconexión de uno mismo, de soledad, de depresión y de tantas afecciones que nos están asolando en la actualidad, se acusan, se recrudecen y nos llevan a una situación donde no tocamos suelo. Corefulness es la llamada, la invitación a que descubras que el suelo firme lo tienes en el corazón, lo tienes en tu interior. Es suelo firme desde el cual poder comenzar a construir y desde el cual poder renovar la mirada. Corefulness es ese encuentro con el corazón que renueva la mirada. Por tanto, Corefulness es una revolución. Lo que tengo, pues una convicción firme, es que si la humanidad es capaz, primero, no desde la razón, no desde los sentimientos, no desde la voluntad como acción, si es capaz de desplazar el centro de gravedad, acordaos de la teoría general de la relatividad. Al final, el peso del cuerpo, en el sistema solar más pesado, lo que hace es curvar el mallazo espacio-temporal. No es que haya una atracción bidireccional entre los países, es el magnetismo, la fuerza de una gravedad la que hace curvar el movimiento de lo demás. Esto es Corefulness. Corefulness es quien conecta con su corazón, desplaza todo lo que es operativo en un orden que te permitirá descubrir mapas. Corefulness es la brújula hacedora de mapas, lo leeréis en el libro. Y lo ves de forma intuitiva. Porque el corazón lo que hace no es secuenciar, medir, comparar, analizar. El corazón lo que hace fundamentalmente es balancear las cosas. Por eso es necesario dejar espacio de silencio, que es el principal antídoto para cualquier enfermedad, es el silencio interior. Empezar a hacer silencio para ir descubriendo cómo se mueve, cómo orbita o cómo debe orbitar tu vida. Y eso es una intuición cierta, certera y para todos. No es algo para unos cuantos, es para todos. Y esa grandeza es algo que en Corefulness se viene a rescatar. La certeza de quien conecta de esta manera con el corazón, desplazando el centro de gravedad de esa forma, la mirada se renueva, se regenera.
comento en los círculos del liderazgo a empresarios, les digo, mira, lo propio sobre los 50 años de alguien que ha madurado, alguien que se ha desarrollado, digamos, ordenadamente en el sentido de que con una cierta plenitud, ya sabéis que la eudaimonía, concepto griego, tiene que ver con la felicidad o el florecimiento, ¿no? La plenitud. Toda esa plenitud tiene que ver con una actitud sencilla. Los niños ven la realidad muy bien. Por eso solo quien aprende a escuchar comienza a ver. Y por eso, como es cada uno, le aparece el fin. No es como piensa uno, no es como siente uno, no es como actúa, es como es. Porque el ser, el modo de ser, te lleva a la forma de pensar. Y ese modo de ser se tiene que saborear, porque forma parte de la sabiduría, sabere, de saborear. Y cuando tú tienes gusto de ti mismo, entre otras cosas, aprendes a dignificarte. Y cuando aprendes a dignificarte, dignificas a los demás. Por tanto, nadie da de lo que no tiene, y ese primer acento, responsabilidad, a conocernos interiormente, hacer un camino y saber de alguna forma que estamos llamados, sí es una vocación universal. De hecho, de pequeño, este concepto de vocación parecía que lo tenía muy claro. Después, una etapa muy larga, yo pensaba, bueno, vocación, si yo veo muy poca gente con una vocación. Al final aquí todo el mundo hace lo que puede, ¿no? No todo el mundo, pero bueno, bien, es la vida. Es la vida de supervivencia, no de vivir en mayúsculas. Y entonces, en ese encuentro de hacer lo que puedes y de encontrarte así, yo me di cuenta de que, claro, vives o sobrevives. Aquí tienes un problema, ¿no? Si acepto la supervivencia, pues yo mismo me encierro en la estructura de la supervivencia y no puedo esperar nada más de la vida. Si aspiro a vivir, a tener una plenitud, lo que sucede es que en mi interior surgen unas potencias. Yo lo que afirmo desde Corfulness, y lo descubriréis los que hagáis un camino y lo veréis, es que en el interior de lo más profundo del corazón reside un don, una lógica del don, que es una lógica de abundancia. Todo el que conecta con Corfulness le embarga interiormente una experiencia de abundancia. Lo tengo que decir. No tienes miedo a soñar en grande. No tienes miedo a luchar por cualquier situación, a ser justo, a vencer la tendencia a corromperte. Te ves fuerte, te ves seguro, pero no simplemente por unos valores, que habría que hablar mucho de los valores, o unos principios, porque habría que hablar muchos principios, sino por una naturaleza que se ha acrisolado desde la virtud. Y la principal virtud es el hábito de ser, que tiene mucho que ver con la principal virtud clásica, que es la frónesis, que es la prudencia. Si tú eres capaz de conectar en esa abundancia, surge la creatividad. Yo lo que acompaña a mucha gente es a cómo liberar esa creatividad. Pues algunos tocamos el piano, pero no es necesario tocar el piano. La creatividad es la manera y el modo como cada día me reinvento frente a las situaciones para poder dar aquello que en cada momento se necesita o puedo dar. Y eso es creatividad. Y es de todos. Y todos tenemos la posibilidad de ser altamente creativos. Llevo 20 años acompañando a gente y os puedo decir que es increíble. Personas que a lo mejor decían no puedo, cómo han logrado sacar un talento excepcional o no excepcional, pero que se sentían sí mismos. Digo en el libro, y digo constantemente, la piedra filosofal del liderazgo, todos los que el concepto de liderazgo lo hayáis escuchado tantas veces, es transformar todo tengo que y todo debo a quiero. El querer
conecta con lo más profundo de la persona, porque implica la totalidad de la persona. No solamente una dimensión, sino tu todo. Te entregas todo. Es un compromiso. Cuando quieres, asumes un compromiso. Cuando dices tengo que, es un compromiso que si estás bien y si no, ya veremos. Y en el debo pasa exactamente lo mismo. Está muy bien tener una conciencia moral donde el deber esté muy bien trabajado, pero si el querer lo ha abandonado por el camino, también te das cuenta de que nunca acabas culminando ese objetivo que te habías propuesto. Por eso nosotros todos necesitamos tener una experiencia de abundancia en nuestro interior. Por eso se puede vivir en la propia supervivencia. Porque cuando tú vives interiormente esa certeza de saber que una permanencia te sostiene y que es fuente de creatividad y fuente de potencialidad, no te dejas llevar por la escasez, por la experiencia de escasez. Yo tengo una cruzada con Maslow, con Abraham Maslow. También la tenía Víctor Frank, o sea, lo cual sabéis lo que me consuela, porque le tengo la admiración más profunda de que no es esto así. O sea, no necesitas cubrir todas las necesidades básicas para filosofar, pero es que si el hombre, por naturaleza, es un filósofo, todo ser humano necesita tener una filosofía de vida. ¿Quién no la tiene? El no tenerla es otra. Todos construimos desde una filosofía de vida. En el Parlamento Europeo, ¿verdad? Me decía, joder, filosofáis mucho, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, es que si tú no tocas lo que es la conciencia humana, y al caso la política, por ejemplo, no es una filosofía también. Que no lo es, hombre, que sí lo es. Pero vamos, lo que pasa es que, bueno, puede llamarse ideología en algún momento buenos propósitos, y en otros momentos pues simplemente decir a cada uno lo que quiere oír, ¿no? Y hay más buenas intencionadas también. Pero os dais cuenta que al final todo encierra una filosofía. Por tanto, todos en nuestro interior tenemos una necesidad de encontrarnos con la existencia, con quién soy. El sentido de identidad y de pertenencia es lo que en cualquier organización se está reclamando. Porque no retienes talento, las personas no les basta simplemente con tener un buen puesto de trabajo, tampoco tener unas condiciones económicas, y necesitan saber que donde están pueden planificarse, completarse, realizarse. Y eso depende de nuestra mirada. Y eso depende de cómo nos implicamos. En el sector médico, por ejemplo, yo tengo experiencia también de acompañar a personas muy queridas, José Mari, mi padrino, leucemia, 2 años y medio, y hemos estado acompañándole pues, todos los días. Os podría expresar qué sucede realmente en el corazón de las personas cuando pues, el cuerpo médico, los auxiliares, los enfermeros, las enfermeras, con cariño trataban al paciente, y cuando simplemente era un protocolo para cumplir un expediente. Era radicalmente distinto, porque en el primer caso el enfermo recobra la esperanza. Así de sencillo. Simplemente por una mirada de cariño, una mirada de afecto, una mirada de amor, una mirada de compromiso con la persona. Y cuando no era así, caía en picado, desanimado, desmotivado, con falta de ilusión. Claro, ¿qué pasa? Perdonad que me reseco. Hay un reto muy importante, y es cómo descubrir la clínica. Los doctores, los médicos, las personas que estaban conectadas con el paciente, es decir, empatizaban, desarrollaban un concepto que explico en el libro y es muy interesante, que se llama conocimiento por connaturalidad. Lo saqué de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, que es el conocimiento que se adquiere por inclinación afectiva, por encuentro afectivo con los demás. Se te despierta una clase de sabiduría que no se despierta cuando no empatizas y cuando el otro pues realmente no te implica, no te compromete. Por tanto, eso es un aviso a todos los que tengáis
pues un tipo de liderazgo en vuestras vidas, una responsabilidad, que cualquier persona que asuma la proactividad es un líder, ¿eh? O sea, todo el que deja la recesividad o la reactividad y se decide ser proactivo es un líder. Toda persona que asume un liderazgo, que sepa que por el hecho de encontrarse, de generar vínculos con los suyos, no solamente va a conseguir una mayor tasa de satisfacción, de motivación y de desempeño, sino que además él va a poder ensanchar, agrandar el corazón en una comprensión que se le va a acentuar la intuición. Quien trabaja Corefulness de repente sabe que la vida hay un componente intuitivo muy importante que muchas veces, como no se sabía muy bien cómo ubicar en un centro, quedaba como algo subjetivo. Sabe con certeza que eso es así o no es así. Y eso es algo que también es muy interesante. Kahneman, por ejemplo, pensar rápido, pensar despacio. Pues al final lo que comenta es que las decisiones más importantes son intuitivas, la vida. Las más importantes, pensar en cualquiera. No tienes todos los datos sistemáticos para saber que esa es la conclusión de lo que yo quiero hacer. Es que, pues si te casas, te casas. No tienes todos los elementos. Si escoges un trabajo, tu primer trabajo y no otro, es porque lo escoges. No, es que lo he analizado todo mucho. Mira, no. Es porque hay algo que te tiene que mover a tomar esa decisión. Y eso que te tiene que mover para tomar una decisión tiene que ser un lugar donde haya sabiduría, no simplemente emocionalidad, un flush, una sensación de que, mira, me apetece. No, es que todo tu ser te habla. Eso, cógelo. Por tanto, no niega la racionalidad Corefulness, al revés, la coge y la da alas. Insisto, Corefulness acoge toda racionalidad humana y la da alas. Y os daréis cuenta de esta manera cómo se simplifica vuestra vida, cómo se simplifica la mirada, cómo de repente lo tóxico desaparece con bastante facilidad, cómo las personas que se acercan por afinidad, como ese cristal que resuena con la misma frecuencia, esa copa, son cada vez más alineadas con lo que estás llamado a ser y lo que eres. Corefulness, y con eso acabo, porque los que me conocéis sabéis que podría estar 4 días sin parar. Pero el problema es que no son 4 días, son 4 días y 4 noches. Ese es el problema. Pero os voy a decir una cosa que creo que es importante. Corefulness tiene vocación dentro de 5 a 10 años, y escuchar este momento, y lo digo con toda humildad y tranquilidad, a ponerse en la misma situación que el mindfulness ocupa actualmente la sociedad. Lo veréis. ¿Por qué? Porque Corefulness no viene a dar la lección a nadie, ni inventar la plana a nadie. Al revés, coge todo lo bueno que hay. Y el mindfulness, por ejemplo, tiene cosas maravillosas, la ciencia las demuestra, funciona, el respirar es fundamental. Ya veis que si yo no aprendiera a respirar ya estaría como medio agitado, ¿no? Todo eso es bueno, es necesario, te apacigua, hay muchas cosas. Pero Corefulness, que esto es lo importante que quiero que sepáis, abre también un marco de metodología donde evalúa la integridad. Es muy interesante, porque eso para el mundo organizativo es esencial. Cómo ser capaces de conectar con líderes que viven de forma íntegra. Íntegra no significa perfecta. Íntegra significa que piensan como sienten, sienten como actúan, piensan como actúan, y todo eso se corresponde a cómo viven. Uno vive como piensa, como siente y como actúa. ¿Tan difícil es encontrarnos líderes así? Sí. Y esto nos pasa en cualquier orden. Pero es que si en esa integridad no se puede desplegar una mirada, Corefulness, que te ayude a seguir con confianza a alguien que sepas que va a ser íntegro, que va a cumplir su compromiso, que va a ser fiel, que va a ser leal. Corefulness aporta como novedad, que es casi para el mindfulness, un exoesqueleto o algo más profundo. Lo que le aporta es salir simplemente del marco cognitivo-conductual, es decir, psicologicista.
y nos adentra directamente a toda una nueva teoría de ciencia que es un campo ontológico, metafísico, real, vivo y orgánico, no subjetivo, abstracto y raro. Es un salto inmenso, y ya lo veréis, inmenso, porque se va a traducir, y ya se está traduciendo, en que muchos, y lo veréis luego, os pondré ejemplos, de los que han conocido Corfulness, estuve en Colombia, tengo fotos, ya veréis, pues dentro de expresidentes, personas fundadores de grandes proyectos, personas de más distinto pelaje, ya quieren acoger Corfulness, porque lo ven que forma parte de su música, de su vida o de su letra. Y eso es que realmente se está entendiendo que solamente desplazando el centro de gravedad de la cabeza al corazón, de las emociones al corazón y del hacer al corazón, suceden muchas cosas que inician toda una renovación de lo que es el tejido base de la sociedad. De hecho, una de las intuiciones que me viene con profundidad en Corfulness es que sigue aquel principio de que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Todo lo que construimos, si está sobre una base que está corrompida, se va a corromper, aunque sea muy bien intencionado, aunque salga con la mayor ilusión, aunque se tenga la mayor de las esperanzas. Pero es que el problema es la base. Y necesitamos personas que quieran labrar el campo. Necesitamos embajadores de Corfulness, personas que desde lo sencillo, desde esta frecuencia del corazón, quieran comenzar un nuevo camino a nivel global para restituir el fundamento. ¿Qué es lo que falla? Lo que no sostiene es el cesto de mimbre. No se sostiene poner la pieza que queráis, que se va a caer, que se va a romper, que no. Y Corfulness lo que te permite entender es cómo simplemente desplazando el centro de gravedad al corazón y teniendo esa centralidad bien conectada, tu mirada cambia, la integridad comienza a ser el principio que se instale de nuevo en la sociedad y con eso conseguiremos que líderes políticos, líderes de organizaciones, líderes sociales y en la propia estructura de la familia logremos el mayor nivel de consistencia y de conexión, restituir, sanar. Esa es la promesa de Corfulness y ya, si queréis os explico rápidamente. El proyecto global, bueno, eso es una frase del libro, el libro está lleno de muchas frases que he sacado de contexto para que inspiren. Una de ellas es esta: el mundo no cambiará mientras el ser humano se siga sintiendo ajeno a sí mismo. Me parece muy evidente, ¿verdad? Seguimos adelante. Bueno, en realidad, fantástico. Bueno, esto es en Colombia, cuando estuve en Panaca presentando Corfulness. Bueno, pero antes de los testimonios, quiero explicar lo que, de alguna forma, para mí es una necesidad compartida. Es decir, Corfulness, veréis, vamos a hacer una comunidad global. Cada uno, digamos, me encantaría que os sintáis partícipes de esa comunidad, de esa convicción de que este proyecto merece la pena y que cada uno, en la medida de lo que pueda y sea sus capacidades, su tiempo y su compromiso, quiera encontrar un lugar, que será una página web, que ahí explicaremos todo, explicaremos las necesidades, explicaremos los compromisos, los pasos que se van a ir dando, que estará operativa a finales de esta semana y que yo estaría, y tantas personas, felices de que os suméis a todo este red social, movimiento mundial, que se va a transformar también, por un lado, va a dar cobertura, como os he dicho, a cualquier ámbito de influencia humana, a la vida pública, a la vida organizativa fundamentalmente también, a la familia y a la sociedad, las relaciones sociales. Pero que va a tener un acento muy importante en lo que es ese testimonio de ir poco a poco contagiando ese amor profundo que habita en el corazón y que ordena la vida de los demás. Si queréis, voy a poner otro testimonio. Hola a todos y muchísimas gracias por darme esta oportunidad de compartir brevemente con vosotros lo que para mí ha sido una transformación en mi vida, ¿no? Y lo gracioso es que fue gracias a Corfulness
cuando Corefulness tiene apenas unos meses de vida, y esto fue hace muchos años, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer los principios de Corefulness cuando aún su creador ni por asomo había pensado ni siquiera el nombre, ¿no? Bueno, mi nombre es Asís Yarto, tengo 55 años, estoy felizmente casado con Cristina y tenemos 3 hijos estupendos, Marta, Fernando y Patricia, y soy empresario hace 31 años. Pues hace ya muchos años tuve la inmensa suerte de conocer a Óscar Corominas. Bueno, esas casualidades de la vida, aunque yo no creo mucho en las casualidades, pero fue una diosidad, una que cambió mi vida, ¿no? Y fue en un curso que impartía Óscar y que se llamaba ¿Vives o sobrevives? Y a mí eso me llamó muchísimo la atención el título, porque yo era en ese momento un medalla de oro en sobrevivir y no vivir. Y luego, pues en ese curso, cada palabra, ¿no?, cada frase suya parecía que estaba escrita para mí. Tanto es así que cuando acabó el curso le dije: oye, Óscar, has puesto música a mi letra. Y ahí empezó todo, ¿no? Y digo que empezó todo porque, bueno, pues mi vida estaba muy centrada en hacer. Y de vez en cuando, pues sí, descansar, vacaciones, para compensar. Y así, pues una y otra vez, ¿no? Como un hámster en una jaula. Todo muy racional, con mucho supuesto sentido, todo controlado, medido. Pero yo, pues sentía que algo, pues no funcionaba, ¿no? Bueno, que simplemente sobrevivía, y yo lo que quería era vivir, y vivir en mayúsculas, ¿no? Yo quería vivir como uno vive en la tercera semana de agosto, que también se lo he oído a Óscar alguna vez, y me encanta, ¿no? Que es cuando uno mejor está, ¿no? Está tranquilo, sin ansiedad. Bueno, pues cuando uno realmente vive, ¿no? Cuando uno es uno mismo, ¿no? Cuando uno tiene su mejor versión. Pero eso lo quería yo para todos los días del año, para todas las semanas. Y yo pensé que eso pues no era posible, y sí que es posible, ¿no? Y yo, gracias a Óscar, con tiempo y con muchísima paciencia y con muchísima fe, pues pasé de sobrevivir a vivir en mayúsculas, negrita y subrayado. Bueno, pues me cambió la forma de ver las cosas, de sentirlas, me cambió la mirada, aprendí a rebajar mi ruido interior, que era tremendo, y gracias a eso, pues poco a poco fui conectando conmigo mismo, ¿no? Que eso hace que puedas conectar con los demás, ¿no? Pero esta vez a lo mejor pues de una forma como mucho más limpia y auténtica, ¿no? Hoy puedo decir que pongo la misma pasión tanto en mi trabajo diario como en mi vida personal, mi voluntariado, todo lo que hago, ¿no? Y luego, pues, el tener el corazón fino, ¿no?, afinado, hace que esa paz que se da sola, pues te permita ser tremendamente más creativo, ¿no?, más efectivo. Y sin duda hace que, pues, que tu intuición acierte una y otra vez, ¿no? Yo hago muchísimo caso a mi intuición, muchísimo, quizá demasiado. Y la confianza en la intuición no es fácil, ¿eh? Y solo cuando uno está perfectamente orientado y centrado, surge esa intuición que no falla, porque uno sabe que esa voz interior pues nace del corazón, ¿no? Y el corazón tiene su voz, pero hay que estar muy preparado y muy fino pues para escuchar esa voz del corazón, ¿no? Hay una frase de San Juan Pablo II que a mí me encanta, ¿no?, y que para mí define muy bien lo que es el concepto Corefulness, y es: el amor vence siempre. Y es que cuando uno logra conectar con alguien desde lo más profundo del corazón, se transmite mucho amor, y es ese tipo de amor el que digo yo que vence siempre, siempre. Y luego qué importante es, ¿no?, tener el alma afinada, ¿no?, a diario, en cada momento. Pero para eso tenemos que ser pues muy conscientes de cada instante, pararnos, detenernos, estar muy presentes, ¿no? Y solo así, estando muy presentes, pues podemos servir a los demás y, por supuesto, sirviendo a los demás, ser tremendamente felices y vivir de verdad, ¿no? Así que gracias, Óscar, gracias, Corefulness, y gracias a Dios por ayudar a seguir caminando y a seguir poco a poco caminando a eso, hacia mi mejor versión, ¿no? Un abrazo para todos. Pues nada, muchísimas gracias, Asís, porque has traducido muy bien el libro en lo que es la experiencia personal, y te agradezco que hayas venido aquí. Os voy a poner ahora el caso de Jorge Valen. Jorge Valen es un campesino que es un genio. Es una persona que se ha dedicado a estar en su granja, con las vacas, con sus caballos, los adora. Es una persona excepcional, Jorge. Jorge lo explicará. Le pillé ayer en Punta Cana, porque ahora os explico, está
es un soñador. Él se define soñador, yo soy otro. A mí me gusta más la palabra pues, visionario, pero bueno, eso es muy grandilocuente. Pero es verdad que somos soñadores, nos gusta soñar en grande. Como he dicho al principio, creo que es un momento de soñar en grande. Jorge no se resistía a vivir simplemente en una situación, viendo que los campesinos no tenían primero una forma de reconocimiento, porque como dice muy bien él en su lema de Panaca, no existe la ciudad sin el campo. Y también como dice muy bien él, pues a él lo que le gustaría es crear, que lo ha creado, un tipo de economía circular. Es el primer parque agropecuario temático del mundo, estilo Puy de Fou, pero con toda una economía circular autosuficiente, que además hará aldeas por todo el mundo como fórmula de solución, pues también a lo que en España se llama la España vaciada, ¿no? Es decir, conectar muy bien con las bondades del campo y después que los campesinos y la gente, digamos, sencilla del mundo de lo rural tengan la oportunidad de adquirir conocimientos y desarrollar competencias para después ser capaces de ser emprendedores. Es un privilegio que escuchéis a Jorge Valen también, porque tenéis aquí a alguien único en el mundo. Ahora ha replicado Panaca. Cuando vayáis a Colombia, irá a Panaca, ¿eh? Y cuando ha replicado en Punta Cana, eso mismo multiplicado por no sé cuánto, ¿vale? Y Jorge, el encuentro con él fue muy particular, porque él tenía una cierta adversión a la gente académica. Se resistía. La persona que me lo conectó, Carlos Eduardo Campo, era un participante de mis cursos del MIT, en el curso que doy de liderazgo en la innovación, y siempre me hablaba de que tienes que conocer a Jorge, tienes que conocer a Jorge. Voy a Colombia y Jorge no se quiere poner, Jorge no me quiere ver, y yo, tranquilo, todo se dará, si es que no pasa nada. Jorge tiene sus cosas, y me dejó media hora. Ahora escucharéis. Me ha movido en la vida el propósito, la intuición, el sentido común y muchas veces el análisis sencillo de las cosas, porque finalmente el poder de lo simple lo tiene todo. Encontrarme en la vida un fin de noviembre del año 2024 con Óscar Corominas, oírle su propósito de la revolución de lo humano, conversar interminables 7 horas la primera noche con él, no querer irnos a dormir y encontrar tantas coincidencias de que lo que en la teoría, en lo científico, en sus estudios de muchísimos años estaba plasmado en mi vida, en mi pragmatismo y en mi sencillo aprovechamiento de la intuición personal, convocó a que hiciéramos una amistad que hoy nos une profundamente y a que él tomara a Panaca como un ejemplo de la revolución de lo humano que hoy está expresa en el Corfunles. Todos los seres humanos podemos tener un propósito superior que, si es llevado desde el corazón, es inatajable. Eso es lo que he hecho toda la vida, trabajar por un propósito, trabajar desde el alma, trabajar desde el corazón para mover montañas y cambiarle la vida a muchas personas. Todo en la vida nace en el corazón y el corazón está expresado en el Corfunles de Óscar Corominas. Amigo, éxitos en tu propósito. Bueno, la verdad es que me emociona mucho. Es como si estuvieran aquí. Bueno, si queréis, lo que podemos hacer es dejar 10 minutos de preguntas, si queréis. Tengo un micrófono aquí, porque yo sé que esto es como de repente se ha despertado algo y seguramente hay muchas cosas, Julio, que te veo, te intuyo, y tantas personas que vibráis. Vamos a hacer preguntas. Hola, Óscar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Suena o no? No, ahora, sí, ahora. ¿Hello? Sí, Sí. Perfecto. Vale, bueno, personalmente, y espero que muchos más en la sala, sí soy una persona intuitiva. Me he dejado llevar por pálpitos que me han dado en la vida y bueno, pues sí que sé que
a cada vez que un pálpito me lleva a un buen camino, procuro que mi propio corazón sepa que le escuche por si tiene algo más que hablarme, ¿no? Pero es un poco, o sea, conozco el concepto mindfulness y sí que es verdad que hoy he descubierto Corefulness, gracias a ti, gracias Georgina, y me parece mucho más carnal, me parece mucho más de sentir, y en esta experiencia humana venimos más a sentir que a darle vueltas al coco, pienso. Con lo cual me encanta tu concepto, gracias por compartirlo, por ponerle la forma, deseando descubrirlo, pero hay momentos que me preocupan con el corazón, que son momentos en los que no sabes por qué estás haciendo algo tranquilo y sí, la cabeza está con el estrés, con las preocupaciones, pero sientes que el corazón se te para. A mí me ha pasado y hace poco y bueno, y la semana pasada, por desgracia, una gran amiga, abogada también, Dulce Serach, una persona muy importante en la cultura y tal, pues tuvo un paro cardíaco con 56, estando bien sana, ¿no? Y claro, pues el corazón es el que late hasta que deja de latir y se va, ¿no? Entonces, por Corefulness, ¿qué pasa cuando el latido para en seco? Una persona que por la tarde era una diosa andante en este mundo y por la noche va y se va. Mira, te explico, gracias por lo que compartes. Lo primero, insisto, que Corefulness es un órgano metafísico, ¿vale? Porque eso es importante decirlo. Es decir, el órgano metafísico probablemente es lo último que se para, ¿vale? El biológico se parará. Pero esa conciencia profunda está hasta el último momento. Esto es una certeza que me asiste. Corefulness lo que hace es posibilitar, como he dicho, que la mejor disposición de todos los afectos, la razón y la voluntad estén bien coordinados, bien conectados, armonizados, equilibrados. Y para eso hace falta silencio, y para eso hace falta un espacio. Para eso hace falta reflexión, meditación, oración, contemplación. Hace falta dedicarnos para saber realmente cómo late. Lo explico en el libro, los latidos. Hablo de un concepto muy interesante que os gustará. Unir, conectar el kairos con el cronos, tiempo de reloj con el tiempo del alma. El corazón es el único metafísico, el único lugar donde hay ese equilibrio, ni donde todo es una pacella, como modo estoico, ni todo tampoco es un estado zen en el sentido, digamos, de olvidarse, ¿no?, del sufrimiento, del dolor, sino que Corefulness, como tú has dicho, es muy carnal, aun siendo metafísico, porque acoge el sufrimiento, acoge el dolor. Sabe que ese amor al que estamos todos llamados y que nos invita a salir desde la abundancia al servicio de los demás, está fundamentado en acoger el sufrimiento, como viene, el dolor, y abrazarlo. No es desearlo, es acogerlo como viene y darle una respuesta. Y la experiencia es, todo el que vive de esta manera, el corazón es metafísico, es un músculo metafísico que se hace grande hasta el infinito. Cabe todo, cabe todos, cabe, digamos, es un órgano que no excluye. Pero, eso es importante, quien vive desde Corefulness, de alguna manera sabe que hay un momento que tiene que despojarse del ego. Por eso digo en el libro que los elementos esenciales son la humildad y la confiabilidad en la vida. Desde la humildad, pues tú te sacas tu ropaje, te ves como eres tú mismo, sin querer comprar esa apariencia, sin querer disimular o simular o querer convencer a nadie de algo que no eres. Y para hacer ese recorrido lo más profundo tienes que ir como un niño, tienes que hacerte sencillo. Por eso me gusta tanto el caso también, pues, de todos los que han los testimonios. Son personas que tienen mirada Corefulness porque tienen un corazón de niños. De los que somos Corefulness tenemos corazón de niño. Es muy curioso, pero es así. Y no es ingenuidad, es otra cosa. Es la certeza que entre ese vaso medio lleno, medio vacío,
el medio lleno siempre va a triunfar. Y hay que salir adelante y hay que propagarlo sin miedo de que al final, como se ha dicho, el amor vence. Y tenemos que vivir desde esa absoluta convicción de que estamos sostenidos por el misterio, por lo inefable. Podemos poner el concepto Dios si queréis, porque es amor. Y el amor es lo que está en el fundamento de toda realidad. Es la permanencia. Esto no es permanente, este suelo se romperá algún día. Las relaciones, el ataque al corazón, es que está y no está. Las cosas son, digamos, efímeras, volubles y el tiempo las deteriora muchas veces, ¿verdad? Corfúlnes es la certeza que con independencia, siempre pongo el ejemplo de que en la superficie del mar haya un gran oleaje, incluso un tsunami, en el fondo hay permanencia, hay estabilidad, hay orden. Esto me lo reveló un monje en la campiña francesa un día que estaba hablando con él. Me dice, Óscar, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Claro, tú ahí joven, explicas mil historias. Te voy a animar a ver las cosas de otra manera. Tú piensas que la vida es así, y este es el ejemplo que me puso. Tú puedes vivir en la situación más difícil, más adversa, más contingente, pero si tú en tu interior sabes habitar y te armas bien, la permanencia nunca se va. Me encantaría que os llevarais esta certeza y eso da una tranquilidad enorme. Eso que te puedo comentar. Gracias. Adelante. Pero allá arriba y Juanpe. Buenos días, Óscar. ¿Se me oye? No se oye. A ver. Ahora, a ver. Habla tú, Carlota. Sí. Sí. Ahora. ¿Ahora? Bueno, ahora en un tono más suave. Buenos días. Buenos días. Retomando parte de lo que nos has comentado, he entendido que hay un proyecto de creación comunitaria Corfúlnes. ¿Es así? Se llama Corfúlnes, sí. Sí, bueno. Entonces, la pregunta que me surge es, para ir desde el ser, que entiendo que es lo primero a lo que hay que acceder cuando quiere uno incorporarse ahí, al hacer, ¿de qué manera lo tenéis planteado, si es que habéis pensado en ello, o lo vais a dejar que se desarrolle por sí solo, sin llevar ningún tipo de dirección? Vale, si bien te he entendido, ¿cómo se desarrolla el camino del ser al hacer? Ten en cuenta que mi mente es hacedora. Bueno, no, pero te voy a decir... Gracias por venir. Te voy a decir que es fácil. Vamos a ver por qué. Y lo quiero explicar para que se entienda muy bien. Esto no procede de la mente, Corfúlnes. ¿Queda claro? O sea, procede de la mente. Tiene la mente implicada, pero no... O sea, esto no es una teoría, digamos, creada ad hoc. Esto es una teoría práctica que se ha acrisolado desde la vida, desde la experiencia. Por eso he remarcado que Corfúlnes, en esencia, es una brújula hacedora de mapas. Lo que afirmo es lo que afirmo. Antes de partir, como quien en su coche pone el GPS, se orienta. Y después le aparece en el mapa donde tiene que ir. ¿Se entiende muy bien con el ejemplo? Esto es Corfúlnes. Lo primero que tengo que hacer es conectar con un magnetismo que no soy yo. Es trascendente. Esto es muy importante. O sea, la certeza de que lo que mueve a una brújula es un magnetismo trascendente, es una evidencia. Es una evidencia. De la misma manera que en el corazón, el amor, que es fuente de orden también y de sabiduría, no solamente de afectos, es ordenador y te redirige hacia los mapas, hacia el hacer correcto. No es tan importante hacer. Hacer no es muy importante. Hacerlo correcto sí. Hacerlo correcto es muy importante. Y hacerlo correcto no solamente es conforme a mi moral. Interesantísimo melón que acabo de abrir y no me dará tiempo de explicarlo. Porque en realidad la moral, que es el arte de cómo construir la vida en sociedad, funciona en la medida en la que cada ser, cada persona, está conectada con su ser. Es decir, el arte de conectar
con lo que hay de verdadero en cada uno, de auténtico. En una vida de apariencia, de sociedad de apariencia, el seguir unas normas supuestamente de valores, pueden ser valores superficiales y hay un consenso social y todos lo siguen, pero es apariencia. Los principios ya es más difícil porque supone una asunción de un compromiso desde la conciencia y lo que ya son las virtudes ya es mucho más complicado. Por eso era tan listo Aristóteles. Tan listo. O sea, lo clavó. Lo clavó. Porque todo lo que supone un hábito operativo es un surco. Es algo que queda. Pero solo puede quedar si no se hace desde una trascendencia, desde un punto de vista cognitivo-conductual. Yo he hecho un surco, me convenzo de algo, veo que entre dos puntos contrapuestos la virtud está en el punto medio, pero ¿qué me orienta ese punto medio en cada momento? Por eso hablo en el libro de la poiesis y la praxis, para que entendáis muy bien en qué punto estamos. Cojo categorías que se han asumido durante la historia del pensamiento occidental y todo el sustrato es un sustrato humanista. Y cojo la ley natural y explico lo que es. Porque la ley natural tiene que ver fundamentalmente con la brújula. ¿Qué le pide? Siempre me gusta mucho el libro Cuarto de los Reyes, pues lo escuché una vez, donde Dios habla al ser humano y ¿qué le dice? A Salomón le dice, mira, ¿qué quieres? Y Salomón responde, pues mira, yo lo que quiero tener es la conciencia de saber distinguir el bien y el mal. Y Dios le dice, porque no me has pedido ni oro, ni riquezas, ni fortunas, ni no sé qué, ni no sé qué, te doy lo que me has pedido y todo lo demás, en esencia. La ley natural es aquella realidad de brújula que en nuestro interior nos magnetiza y nos orienta. Todo el mundo tiene un sabor de lo bueno, de lo que está bien. Y todo el mundo, cuando conecta con Corfulness, y esto es muy importante, conecta con los trascendentales, que son la unidad, la verdad, la belleza y la bondad. Todo el que conecta desde esa base tan profunda se sabe en relación de unidad, no de división. En relación de verdad. Sí, siempre digo la típica frase, dice, hombre, esto lo digo mucho en el curso aquí en la universidad, ¿no? A los jóvenes. Les digo, hombre, tú hacer una pequeña mentirijilla te la permites, pero ¿verdad que no te gusta que nadie te mienta? ¿Cero? Aquí ya empezamos a ver que hacia un lado sí y hacia otro no. A nadie nos gusta vivir en la mentira, en el error. A nadie. Nos gusta vivir en verdad. La belleza. Si no hay armonía, no hay delicadeza en los tratos del médico al paciente, en los tratos del abogado con el trato, la delicadeza es difícil, porque es un reto muchas veces, pero es un elemento principal, porque con esa disposición aflora lo mejor. Y la bondad. Pues, hombre, siempre puedo estar desconfiando, como me dijeron la primera frase que me dijeron cuando empecé como abogado, un buen abogado, fijaos que es que lo quiero decir porque es como curioso, ¿no? Es aquel que tiene el colmillo retorcido. Yo todavía tengo el eco de colmillo retorcido. Colmillo retorcido. ¿Qué significará colmillo retorcido? En esencia, lo que significa, en la parte más buena, es que tienes que saber dar vueltas a todo. Pero la acepción un poco no tan buena, que es la que se introduce realmente la conciencia colectiva, es que tienes que ser mal pensado. Es decir, tienes que desconfiar. Afirmo, donde existe miedo no puede haber confianza. Y donde hay confianza no puede haber miedo. Son basales, donde es el aceite y el agua en la olla. Se pueden conectar por razón de contigüidad y convivir, pero no se pueden fusionar. Donde hay miedo no puede haber confianza. Eso sobrevives. Y donde hay confianza, desplaza el miedo. Eso es vives. Y estamos llamados, como el aceite y el agua, sobrevivir o vivir sobreviviendo. Y tenemos que ser capaces de confiar que es posible confiar en los demás. Con independencia de que podamos pensar de que es frágil esa confianza, porque puede fallar en cualquier momento. Ahí estamos todos igual. Pero esa primera mirada de certeza, de oportunidad, de renovar constantemente las oportunidades, tenemos que irla poco a poco introduciendo e instalando. Por tanto, el camino, cuando conectas con un magnetismo, cuando Einstein descubrió este tema
de la gravedad, qué sencillo, ¿no? Lo que más pesa ordena todo el sistema solar. Fíjate qué sencillo, eso es maravilloso. Y pasa lo mismo con el corazón. Cuando conectas con el corazón, con esa... No hay realidad que tenga mayor densidad ontológica que el amor, no os quepa la duda. Es la fuerza de las fuerzas. Es lo que realmente hace que todo lo demás se ordene. Y entonces es fácil no solo hacer, sino saber lo que debo hacer. Muy visual, creo que queda muy bien manifestado y representado en la presentación que hacéis del libro En el hombre que va por el desierto, siguiendo unas huellas que ya parecen ahí imperecederas, pero está muy bien reflejado. Gracias, Óscar. Muchísimas gracias. Última pregunta, si os parece, Juanpe. O no, dos. A ver, ¿hay alguien por ahí? Y después aquí, Juanpe, porque ya te hemos pasado mucho, ¿eh? Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias, porque creo que hace muchísimo bien todo esto y que es el inicio de algo muy grande. Confío bastante en ello, así que muchas gracias. Creo que he respondido bastante a la pregunta que tenía, entonces la intentaré simplificar lo mejor que pueda. Pero es cierto que en el mundo de hoy es muy fácil, a mí me pasa muchas veces, cuando hablabas de que hay personas que vemos que no son íntegras, en un mundo de desesperanza política o en el que caemos en ella a menudo, ¿qué consejo le darías a una persona que ya ha iniciado ese camino de la revolución silenciosa del corazón, que ya se ha puesto en marcha, que considera que se conoce a sí mismo y que tiene un fin mayor, que es poner amor y sacar amor? Pero que por el mundo es mundo, ve todas estas cosas a ciertas personas, a ciertas actitudes y tiene momentos de debilidad y fragilidad y cae en la duda de, oye, ¿a dónde voy? ¿Realmente esto sirve para algo? No, sí, etcétera, etcétera. No me he leído el libro, entonces supongo que ahí le darás toda la respuesta al mundo, pero si pudieras simplificar un consejo en esa duda. Muchas gracias. ¿Tu nombre es? María Casado. María, mira, la primera consideración, este es un camino como un éxodo, es decir, es un camino donde la confianza tiene que siempre estar superpuesta a la razón. O sea, la confianza es algo que te guía, algo que sabes que te merece la pena, que puedes dar la vida por eso porque te involucra todo tu ser, toda tu persona y te merece la pena. A veces cuando queremos, no sé, seguir proyectos, necesitamos tenerlo todo atado, cerrado, seguro, donde yo sé cómo puedo o debo hacer las cosas porque estoy acostumbrado a que me coloquen. ¿Sí? Corefulness no tiene nada que ver con todo esto. O sea, los embajadores que seréis, muchos de vosotros, es un camino que vamos a ir haciendo todos. Un camino que tiene que ver con esa mirada, con este desplazamiento del centro de gravedad al corazón. Habrá toda una dimensión a nivel de vida organizativa, que os lo he dicho, se licenciará, se buscará embajadores de Corefulness, personas que sepan acompañar conforme el afinamiento del corazón de Corefulness para buscar esa integridad en el mundo de las organizaciones y eso se extenderá pues, a nivel organizativo por todo el mundo. Y son diferentes órdenes, pero al final lo que nos tiene que mover, y eso es para mí muy importante porque yo veo 100 metros adelante y eso es lo honesto. Si os dijera que se me ha dibujado ya todo claro, probablemente estaría siendo una construcción de mi cerebro y no brotaría de lo que realmente está haciendo Corefulness, que es algo orgánico, vivo, que se va construyendo sobre la marcha, pero desde una frecuencia, desde una forma de mirar. Y eso es lo que hace que poco a poco se vaya dibujando más el camino. Yo, hace 3 meses, no tiene nada que ver cómo se me dibuja Corefulness hoy. Dentro de poco, además, tendré la fortuna de presentarlo en Harvard, en un gran programa en el que bueno, me he embarcado y está siendo muy exitoso para empresarios y profesionales del mundo, digamos, en España. Y entonces, pues bueno, voy a estar en el club presentando Corefulness. Pues esto pues ha sucedido. Es que es muy sencillo, de verdad, que no se ha provocado, no se ha forzado nada. Ha surgido. Pero de la misma manera que ahora, si queréis, pasamos... Bueno, esos son los próximos destinos. A ver si ponemos las fotos de después. Mirad. Por ejemplo, son fotos, momentos de todo tipo, con personas en Panaca, en el Parlamento Europeo,
en la universidad, por ejemplo, que me abrieron las puertas a 3 días vista de los Andes para presentar Corfulness, que fue un exitazo, y la gente le encantó, con Carlos Raúl Yepes, el que fue el presidente de Bancolombia, y también pues, interesado de conectar, ¿no? Panaca a la derecha abajo de Punta Cana, arriba lo que han montado de Punta Cana en menos de medio año. Lorena, querida Lorena, que es una gran difusora, embajadora de Corfulness por todo el mundo. Otra foto, a ver si puedo sacar más. Pues esta es la única, ¿no? Vamos a ver. Bueno, hay otras que las tenía en otro momento, fotos, pero han quedado así. Estuve 6 horas también con Álvaro Uribe, 6 horas, hablando con él. Y, bueno, en realidad, simplemente porque se está suscitando una gran necesidad, un gran interés por renovar la sociedad y hay que estar. Entonces, yo, como llamamiento, lo que me gustaría deciros es que necesitamos y queremos ofrecer también la oportunidad a embajadores Corfulness, que ya iremos dibujando la manera de ir conectando. Probablemente, pues, si os iremos comunicando, ya que tenemos vuestro contacto, cosas que vamos a ir haciendo por un lado, pues se necesita de todo. También donantes, también personas que quieran contribuir a la fundación, porque la fundación necesita también unos recursos, sponsors y después personas que se quieran implicar como quieran, porque se va construyendo sobre la marcha y uno se siente llamado, pues mira, Óscar, yo tengo este tiempo, tengo estos talentos, tengo estas capacidades, tengo este compromiso, pues ¿qué hacemos? Va a ser así y vamos a construirlo. Está creciendo muy rápido, porque es verdad que está sucediendo, o sea, Corfulness ya está sucediendo. De hecho, este momento ya, digamos, ha estado muy bien gestado, como esas brasas del fuego, pero ya está ardiendo el fuego, ya está comenzando y, como os digo, tiene una vocación de llegar hasta el último rincón del mundo, porque, y con eso acabo, una de mis anhelos más profundos es que nadie en este mundo se sienta solo. Nadie se sienta solo. Que todo el mundo tenga la oportunidad de saberse visto, querido, reconocido, dignificado. Y esa es mi gran vocación. Muchísimas gracias por todo. Y ahora pues tenéis libros y gracias por venir aquí a todos. Durante siglos buscamos respuestas en la mente, pero olvidamos el corazón.
ese lugar silencioso donde la vida encuentra sentido. Bienvenido a Corefulness, la revolución silenciosa del corazón.